arte como puente hacia el corazón. Tengo un propósito o dos propósitos con esta enseñanza. Primero es entender que el arte debe ser un altar donde Dios se manifieste. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Y permitir a Dios que a través de ese arte que Él nos regaló, podamos nosotros usar nuestras manos, palabras, la voz, movimientos, para tocar corazones y para que otros puedan encontrar consuelo, dirección y libertad. ¿Cuántos de los que están aquí son artistas? Levanten la mano. ¿Cuántos artistas tenemos aquí? Todos tenemos que levantarla porque todos somos artistas. Quizá no como esos famosos que ustedes para tarima, pero a cada uno Dios nos dio algo especial a través del cual podemos servirle. Señor, en esta mañana entregamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, ven, toma nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón. Danos entendimiento, danos también un espíritu dispuesto a recibir lo que tú quieres darnos. Renunciamos a todo espíritu de distracción, a todo espíritu de incredulidad, de apatía, de indiferencia, y declaramos que nuestro corazón es un buen terreno donde la semilla tuya caerá y dará fruto abundante. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer juntos el Salmo capítulo 27, versículo 4, un versículo bastante conocido. Ese es el texto base de la enseñanza de esta mañana. Listo, aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo 1, 2 y 3. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, el propósito del arte es reflejar la hermosura de Jehová. Por eso ese fue el versículo base. Bueno, Dios en su infinita generosidad nos regaló el arte como una de las formas, porque hay muchas, ¿no?, para Él revelar sus atributos divinos. Y la única manera de hacerlo bien, escuchen, porque hay unos que lo hacen pero no lo están haciendo bien. La única manera de hacerlo bien es conectándonos con Él, porque Él es la verdad. ¿Sí? Dice, discípulos que recrean el arte y se conectan con la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y es la vida. Entonces, algunos artistas que sí están reflejando cosas, pero no lo están haciendo bien porque no están conectados con Jesucristo, que es la verdad. Y el arte como puente hacia el corazón es la forma en la que Dios se revela a través de la belleza para tocar al ser humano en su parte más profunda y sincera, que es el corazón. Agustín estaba leyendo algunas cosas que yo también tenía acá, ¿sí?, de que muchas veces sin palabras se llega al corazón, ¿sí?, y es por medio del arte. Por eso Dios lo hizo así. Yo les pedí el favor a los de medios. Tengo una diapositiva ahí para explicarles más o menos. Me gusta investigar un poquito y vamos a mirar qué es arte en el hebreo bíblico. Dice que no hay una palabra directa para arte como la entendemos, ¿sí?, pero hay expresiones relacionadas con el trabajo especializado, espiritual y creativo guiado por Dios. Entonces la palabra es melajá, que su significado es obra manual, arte sagrado. Y la aplicación espiritual de esa palabra es crear para Dios ¿con qué? Con propósito. Y específicamente aquí se usa para describir los trabajos artísticos del tabernáculo que son mencionados en el libro de Éxodo capítulo 31. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes ven ahí cómo Dios especificó cada cosa, incluso ungió a personas específicas, le dotó de habilidades especiales para ese propósito, ¿sí? Crear para Dios con propósito. Hay otra palabra que se llama Hotmadle, que significa sabiduría del corazón. Y esto es que el Espíritu Santo nos inspira o los inspira para crear. Entonces también tiene que ver ahí, esta inspiración era para crear con excelencia artística.
Aquí están de ejemplo los artesanos que bordaban, tallaban, diseñaban. Todo eso era guiado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, vamos a mirar, por favor, en el Nuevo Testamento, el término relacionado como arte en el griego es la palabra tecne. ¿Le suena esa palabra tecne? Tecne. Significa arte o habilidad y es la expresión humana y creativa. De ahí se deriva la palabra tecnología, palabra moderna, tecnología y técnica. Y en Hechos capítulo 17, 29 se menciona, dice acá, para hablar de imágenes hechas por el arte humano. Ese versículo dice, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí es la habilidad humana, ¿sí? Esa palabra técnica, ahí sería la palabra tecnología y la palabra técnica. Vamos a mirar ahora algunos puntos y el primero de estos es que el origen del arte está en Dios, que Él es el creador supremo, Él es el creador supremo. Entonces, Él es el origen del arte. Si usted mira el libro de Génesis capítulo 1, ahí usted ve la cantidad de cosas que Dios creó. Y todo lo que Dios creó tiene un orden, un propósito, tiene belleza, tiene luz, forma, sonido, etcétera. Dios creó tantas cosas, creó seres vivos y creó seres vivos y animados y creó seres vivos y animados y con eternidad. Me explico. Seres vivos son las plantas, ¿sí? Aunque no se mueven, las plantas no se mueven solas, tiene que haber una brisa o algo para que las mueva, ¿cierto? Los seres vivos y animados son los animales, por eso se dicen animales, pues son animados, son seres vivos que se desplazan. Y los seres vivos, animados y con eternidad somos los seres humanos, ¿sí? Porque Dios sopló su espíritu sobre nosotros y por eso esa es la gran diferencia que hay entre nosotros, los animales y las plantas. Es más, los seres humanos han tratado de recrear el arte de Dios. Si nos ponemos a mirar por lo menos los helicópteros, ¿qué forma tienen los helicópteros? Forma como de libélula, yo le veo así, como una libélula, helicóptero, ¿cierto? Algunos aviones tienen forma de las aves. Si usted mira un submarino, ¿qué forma tiene el submarino? De un tiburón o de una ballena, ¿cierto? O sea, de ahí el hombre se pegó de eso de Dios para recrear o para imitar, ¿sí ven? Todos estos objetos que he mencionado tienen forma específica de un animal. Todo lo que Dios creó es hermoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tú y yo somos hermosos porque somos creados a su imagen y semejanza. Nada de lo que existe en el universo carece de color, forma o diseño, ni siquiera de propósito, ¿no? A través de las artes, ya les dije que se revelan los atributos de la hermosura, pero también las artes son como una forma para traernos recreación y descanso. Pero tomo lo que estaba diciendo Yesid, muchas veces se va a un partido de fútbol, un partido de fútbol, sea de cristianos o los que no sean, y se meten tanto en el papel, se calientan tanto como si estuvieran jugando una Copa del Mundo, ¿sí? Porque eso se pelean, se sacan la mamá, la abuela, de todo, se les olvida todo y hasta los cristianos caen en eso. ¿Sí? Dice mi esposo, si usted quiere conocer a un cristiano, invítelo a jugar fútbol. Eso dice mi esposo. Porque ahí cuando se calientan, sale otra personalidad desconocida. Y no, Dios creó ese tipo de cosas para que nos recreemos y descansemos, no para que nos estresemos, pero muchas veces salimos estresados de una actividad de esas, ¿sí? Y ese no es el propósito con el cual Dios creó esto. El plan de Dios para la esfera del arte es renovar, restaurar y proporcionar gozo con el trabajo que hacemos. Y aquí Jesús mencionó este versículo que yo también lo voy a mencionar. Todo lo que hagan, háganlo bien, de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Eso está en Colosenses 3:23.
Segundo punto, el arte como un puente espiritual. ¿Qué es lo que hace un puente? Conectar, ¿cierto? Conectar un lado con el otro. Esto precisamente hace el arte, ¿sí? Conecta lados separados. Entonces, ¿qué conecta o cuál es el puente que conecta al arte? Conecta lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino, y conecta la mente con el corazón. Como estaba diciendo Agustín, muchas veces una imagen, una melodía, un poema, una pintura, una danza, toca el alma de una persona más que las palabras. ¿Y por qué es esto? Porque Dios lo hizo de esa manera, porque el arte es el lenguaje del corazón, y ese lenguaje Dios lo usa para tocar el corazón. El arte toca lo que la razón no alcanza a tocar, pero el espíritu siempre está anhelando eso. El arte logra hacer eso. Y recuerdo cuando estuve en mi tiempo de misiones, en Juventud con una Misión, y recuerdo que una de las cosas más fuertes que nos enseñaban a hacer, aparte de enseñar la palabra, era hacer dramas o danzas, ¿sí? Porque hay lugares donde nosotros no podemos llegar con la Biblia ni con la palabra, porque hay mucha gente que tiene aversión por eso, ¿sí? En cambio, sí es más fácil que uno esté haciendo un drama o una danza y la gente por curiosidad por lo menos se acerque, ¿sí? A ver, ¿a qué será? Nos pintábamos la cara así de blanco, como un mimo, y bueno, hacíamos. Y a través de eso mucha gente llegó a los pies de Cristo. Teníamos la oportunidad de compartirles el evangelio. Incluso llevábamos un cassette con una grabadora, los dramas estaban, nosotros simplemente actuábamos. Pero hay lugares, como nos tocó a nosotros cuando estuvimos en el Chocó, esos caseríos que quedan del río Atrato para adentro, casi llegando a la selva, allá no había electricidad. Entonces los cassettes no nos servían, ¿sí? Porque no había luz. Ahí nos tocaba pedirle a Dios, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que utilizar el arte de otra manera para poder llegar a ellos. Una experiencia que me quedó tan grabada en mi mente y en mi corazón, estuvimos 3 días en la selva ya con los indígenas en Vera. Y recuerdo que llegamos allí, era una choza con 2 metros de altura, toda redonda, y ahí obviamente ellos hacen todo ahí, tienen la cocina y duermen, todo eso, no hay separación ahí en esa choza, todo es ahí. Y recuerdo que íbamos con unos chocoanos, porque son diferentes los indígenas a los de la raza negra, son totalmente distintos. Y espero que los de raza negra no se ofendan con lo que voy a mencionar ahorita, pero sí sucedió. A veces los negros son más racistas que otro tipo de razas. Y lo digo por esto. Algunos de ellos quisieron acompañarnos, algunos de raza negra quisieron acompañarnos a nosotros hasta la selva donde estaban los indígenas. Querían vivir esa experiencia con nosotros. Entonces habíamos 3 razas allí, los blancos, que éramos nosotros los misioneros, los negros que nos iban a acompañar, y a donde íbamos, que eran los indígenas. Llegamos allí y los negros miraban con desprecio a los indígenas. Los creen menos, creen que son como animales. Y eso que nosotros llamamos negros cristianos, no estoy hablando que llamamos negros que no conocían a Cristo, no, negros cristianos. Y los menospreciaban terrible. Nosotros nos tocó primero hacer un tratamiento con esos negros cristianos para poder encajar con los indígenas. Y nosotros, bueno, aquí, ¿qué, Señor? ¿Cómo hacemos? Porque en primer lugar, o sea, el mayor de esa tribu era el que hablaba español, los demás, nada del idioma español. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer escogimos un coro cortico para hablar con el Señor que hablaba español y traducirlo al idioma de ellos. Duramos varios tiempitos, horas ahí traduciendo, y cogimos un coro cortico, ¿sí? Porque siempre de un idioma, y sobre todo ese idioma indígena que es tan complejo, hasta que lo ensayamos y lo cantamos. Y era hermoso ver cómo los indígenas en Vera se unían a cantar con nosotros y cómo lágrimas salían de sus ojos, corrían. Y fue tan hermoso que terminamos esa noche todos haciendo un círculo y abrazados ahí, blancos, negros e indígenas. O sea, cómo
Por ello digo el arte, ¿sí? La música conectó ese momento y lo hizo especial. Y también logramos llegar a ellos y también se convirtieron a Cristo, estos indígenas. Entonces, ¿sí ve que el arte, ahí no cabía de pronto una prédica ni nada de eso, pero con una canción logramos llegar al corazón de estas personas. Y a la vez también aprendimos nosotros los blancos y también los negros cristianos tuvieron que aprender a que todos somos iguales y valemos lo mismo delante de los ojos de Dios. Tercero, el arte toca el corazón. El corazón no solo es un órgano físico, ni solo un centro emocional, también es el lugar donde está la voluntad, el centro del pensamiento y las decisiones, el espacio más profundo del alma. Por eso Dios siempre quiere llegar al corazón. Usted ve varios versículos en la Biblia donde Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Dios siempre está apelando a que nosotros entreguemos el corazón. Y Dios usa de la forma más sensible para lograrlo, y es precisamente a través del arte. Como cuarto punto tengo que el arte es un vehículo del Espíritu Santo. Dios puede usar el arte como un instrumento del Espíritu Santo para penetrar aquellos corazones que están endurecidos o deprimidos o tristes, confundidos, y logra hacerlo más que si lo hiciera a través de un sermón, de una enseñanza o de algún argumento. Dios lo hace a través de una canción inspirada, de un gesto teatral o un acto creativo ungido. Si miramos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 3, vemos que Saúl, cuando Dios se apartó de él, dice que venía un espíritu malo a atormentarlo. ¿Y qué sucedía? Llamaron al rey David, ¿cierto? A David, cuando David todavía no era rey oficialmente, pero venía David, tocaba con el arpa y el espíritu malo salía de Saúl, ¿sí? Lograba tranquilizar, o sea, a través de la música, a través de la canción que David interpretaba, el espíritu salía de él. ¿Por qué razón? No solamente por el arte en sí, sino pienso yo también en el instrumento. O sea, el instrumento era David, ¿sí? Porque este instrumento estaba conectado con la verdad y por eso hacía bien su arte, desempeñaba bien su arte y lograba el objetivo, que era sanar, calmar, traer paz al corazón de Saúl. Yo recuerdo hace muchos años, ¿cuántos de los que están aquí conocen a la hermana Susan Combs? Ella hace muchos años nos contaba un testimonio que ella llegó a cierto pueblo de Colombia, no recuerdo cuál, que era un pueblo muy duro para el evangelio. Ella fue allá a evangelizar y dice que agarró el micrófono, se ubicó en un parque y agarró el micrófono y empezó a invitar: familia, bueno, niños, jóvenes, adultos, los espero acá en el parque tal, vamos a una reunión. Duró media hora invitando y nadie venía. Entonces ella decía: bueno, Dios mío, tú me dijiste que viniera acá, entonces yo, ¿qué estoy haciendo acá? Que no estoy siendo efectiva. Y Dios le dio a ella la estrategia de ponerse a cantar. Adórame, le dijo Dios, adórame, adórame. Y ella dice: yo agarré el micrófono, cerré los ojos y empecé a cantar, cantaba. Cuando abrí mis ojos estaba ese parque lleno. Dios los trajo, ¿sí ve? Duró media hora invitando y nadie se acercó. Pero cuando comenzó a adorar a Dios, Dios utilizó esa melodía para quebrantar el corazón de esas personas, y también hubo muchos convertidos esa noche, según testificaba ella. Entonces, ¿sí ven? Cuando nosotros colocamos lo que Dios nos ha dado en sus manos y nos dejamos guiar por Él, podemos ser instrumento de bendición para muchos. Amén. Quinto punto, el arte no busca solo agradar, sino revelar y ministrar. El arte bíblico no se limita a lo visual o estético. En su sentido más profundo se compone de inspiración divina, o sea, viene del Espíritu de Dios, como en el caso de Bezaleel. Voy a leerles este pasaje, Éxodo 31, en traducción lenguaje actual, del versículo 1 al versículo 5. Dice: Dios habló con Moisés y le dijo:
Tú conoces a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. En esto que les leí, habla algo acerca de un trabajo espiritual. No, ¿cierto? Nosotros clasificamos espiritual a los que se separan a predicar, a enseñar o a cantar, ¿cierto? Así lo clasificamos nosotros, pero Dios no lo clasifica así. Pero mire, aquí está hablando precisamente de habilidades manuales, artísticas, ¿sí ve? O sea que los joyeros son artistas, los que tallan la madera son artistas, pero artistas solo conocemos a los cantantes o los bailarines o no, esos son artistas también, los que construyen, los diseñadores de moda también son artistas, ¿sí ve? Pero nosotros a veces siempre todo lo espiritualizamos, ¿no? Vemos aquí que Dios tiene en cuenta las habilidades de su pueblo, no solamente aquellos que tienen habilidades teológicas o ministeriales, porque nosotros siempre clasificamos de esa manera. Nosotros siempre tendemos a considerar solo aquellos que están al frente, dirigiendo, liderando y que cumplen con esas funciones directivas. Pero Dios le dio a Bezaleel y a Oholiab habilidades llenas del Espíritu en la artesanía. En la artesanía. Para contar un poquito lo que estaba diciendo Yesid en lo deportivo, yo fui criada en un hogar bastante, ¿cómo decirlo?, tradicional, ¿sí? De que siempre los domingos había que estar en la iglesia, y eso ya es como algo ya muy, muy mecánico a veces. Pero llegó una temporada en la vida de mi hijo menor, de Junior, cuando él empezó a ser futbolista. Jugaban con Fenalco y la mayoría de los partidos eran los domingos en la mañana. Y yo tuve bastante lucha con eso y decía, Dios mío, pero ¿por qué los domingos? Los tengo que estar en la iglesia. Y a veces como esa lucha mental, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se realice o no? Porque uno siempre cuando, en mi caso, nos enseñaron siempre a estar en la casa de Dios, a servirle y que siempre era aquí adentro y que sí. O sea, esa era la creencia de antes, no que nuestros papás nos hayan educado mal, no, sino que así también ellos aprendieron, ¿sí? Y uno transmite tal como lo aprende. Pero a veces hay que abrir nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo y ser sensibles a en qué momento también de la vida estamos viviendo para no ser tropiezo. Y bueno, para mí era difícil eso cuando él se iba a jugar los domingos. Y yo, bueno, Señor, uy, Dios mío. Porque yo siempre pensaba que mis hijos iban a ser ministeriales. Ay, sí, que están en alabanza o que toquen o que canten y ya, pero jamás de mi vida pensé yo que tener un hijo que era futbolista. Y menos un futbolista tan bueno como él lo es, ¿sí? Puede ser que no esté jugando en equipos grandes, pero él sí, o sea, tiene esas características y esas capacidades. No lo digo yo por amor de madre, sino ya escuchándolo de gente que sabe del tema y que lo vieron jugar y todo eso. Total. Me encantaba cuando mi hijo hacía un gol y se arrodillaba. Nosotros no le dijimos a él que hiciera eso. Él lo hacía. Hacía un gol y se arrodillaba. Y decía, bueno, o sea, sí, mire, a través de su arte o de su hobby, él está dándole gloria a Dios. Él viajó por muchos lugares, ¿sí? Lo acompañé cuando fue a Estados Unidos, fui con él allá, ganaron ese campeonato. Pero me encantaba de mi hijo que nunca lo vi peleando, nunca lo vi calentándose ni haciendo cosas indebidas como otros lo hacían. Yo recuerdo el primer partido que ellos jugaron allá en Estados Unidos, que fue contra unos árabes. Eran unos árabes bien grandes, hasta con bigote. Yo no entendía por qué si ellos eran menores, o sea. Y esos árabes les daban duro a estos muchachos, Dios mío. A mí me provocaba meterme allá a defenderlos o eso.
O queríamos como insultarlos, pero yo no sé hablar árabe, entonces no hallaba cómo insultarlos, la verdad. No sé cómo se insulta en árabe. Pero verdad fue, los padres sí nos calentamos mucho, los papás, porque veíamos cómo le daban pata a nuestros hijos. Y no, esto no, y corría, y casi que nos suspenden porque que éramos como a meternos a la cancha a reclamarle al árbitro, pero, o sea, eso era en vano porque el árbitro era un gringo, nosotros no hablamos inglés, ¿sí? Sí. Él tampoco habla español, o sea, eso era tan chistoso porque eso es una impotencia que sentía ahí. Pero sí, lo que les quiero contar es eso, de que para mí transicionar de que mi hijo tenía que estar todos los domingos aquí, tenía que ser ministerial, a permitir que cumpliera su sueño, que fuera futbolista, que se realizara, fue algo bastante duro. ¿Por qué? Porque siempre estamos condicionados a eso, pero no. Muchos pueden glorificar a Dios a través del deporte, a través de los que son chef, a través de las comidas. También es otro arte. Ay, ¿quién no glorifica a Dios con una buena comida, un buen almuerzo? Uy, qué delicia, ¿sí? Delicioso. Cualquier oficio, que sea cualquier arte, ahí se debe reflejar a Dios. Y mire, esa es la parte que le hace falta a los artistas, ¿cómo se llama? A los artistas seculares, exactamente. Porque ¿qué hacen los artistas seculares? Ellos solamente buscan agradar a sus fans, ¿cierto? Complacerlos, vanagloriarse, pero a ellos les hace falta esa partecita de conectarse con la verdad. Ellos están desconectados de la verdad que es Jesucristo. Y por eso ustedes en los conciertos salen de allá borrachos, salen vueltos nada, hacen aberraciones en esos conciertos. Eso no glorifica a Dios, para nada. No glorifica a Dios, porque ellos no están conectados con la verdad, ¿sí? Y aunque mueven son emociones, no llegan, no tocan lo más profundo, solo tocan las emociones. El siguiente punto es Jesús, el arte encarnado de Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús enseñaba, él utilizaba parábolas, imágenes, ¿sí? No solo para enseñar, sino que él también lograba tocar el corazón de los oyentes. Él no solamente hablaba al intelecto, sino que él llegaba hasta el alma. O sea, que Jesús es el logos, es la palabra hecha carne, ¿sí? La palabra invisible convertida en algo visible, sensible y cercano. Y el último punto, el arte como ministerio al corazón. Cuando como creyentes nosotros creamos bajo la guía del Espíritu Santo, ese arte nuestro se puede convertir en un canal de sanidad, de revelación y de consuelo para otros. El arte que nace del Espíritu toca corazones, no solo la mente. Entonces el arte se convierte en una llave que abre corazones cerrados, en una semilla que siembra fe o arrepentimiento, en una caricia al alma cansada, en una revelación visual o sonora del amor de Dios. ¿Ven todo lo que hace eso? A manera de conclusión, quiero decirles que el arte inspirado por el Espíritu Santo ablanda corazones endurecidos. Yo lo he visto, ¿sí? Mucho tiempo fui misionera y visité también varios países donde uno veía ese tipo de cosas. Por lo menos cuando estuve en Cuba. Cuando estuve en Cuba, allá no sirvieron las danzas ni los dramas, porque Cuba es un régimen comunista, entonces allá no permiten hacer manifestaciones públicas, porque el que esté en manifestaciones públicas o marchas o algo va a parar a la cárcel. Pero allá Dios nos dio otra estrategia, ¿sí? Y pudimos hacerlo y pudimos ser efectivos en ese mes que estuvimos allí. Nos reuníamos en fincas bien apartadas de la ciudad y la gente caminaba hasta 9 horas para llegar allí a escucharnos. Y los cultos los terminábamos a las 9 de la noche.
Pero esta gente se quedaba allí y nosotros nos tocaba hasta las 4 de la mañana con esa gente, porque nos bombardeaban con preguntas bíblicas, estaban muy sedientos de la palabra de Dios y terminábamos tan agotados y éramos nada más 4 que viajamos para todo ese montón de gente. Y uno decía, bueno, éramos todos colombianos, nosotros, parecido a la iglesia en Colombia, ¿no? Que la iglesia le queda cerquita, no van a los cultos. Esta gente camina 9 horas. Se termina la reunión, no se van para las casas, se quedan hasta las 4 de la mañana aquí preguntándonos, ¿pero por qué son así? Porque son perseguidos, porque les prohíben. Y pensamos en eso, bueno, a veces nosotros allá con tanta libertad, tanta comodidad y nos relajamos. Pero lo satisfactorio, a pesar del cansancio y del agotamiento físico, era ver esos corazones quebrantados, ver cómo se acercaban a Dios, ver que Dios se dignaba a usarnos a nosotros, personas tan llenas de errores y defectos, pero Dios nos usaba para poder bendecir a esas personas. El arte despierta lo que estaba dormido, comunica amor sin palabras, hace visible lo invisible. A veces el arte dice lo que la boca calla y Dios lo usa para hablar lo que nadie escucha. Y lo que les decía ahorita en el propósito, Dios no solo quiere que hagas arte, quiere que tu arte sea un altar donde Él se manifieste. Él quiere usar tu voz, tus manos, tus movimientos, tus gestos para tocar corazones. Voy a pedir a los músicos que ya, a nuestros artistas, ya a manera de aplicación, porque esto no sería nada sino una aplicación, ¿no? Les animo a que dediquemos nuestro arte a Dios en oración. No lo tome a la ligera. Pidamos al Espíritu Santo que inspire nuestras creaciones, ¿sí? Yo a veces lo hago cuando voy a cocinar, porque a veces eso de cocinar se convierte como una rutina, a veces, Dios mío. Me acuerdo de Colosenses 3:23, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Y a veces oro, Señor, ayúdame, ponle tú la sazón a esto, porque, ay, Señor, hay que pedir al Espíritu Santo que nos inspire y que nos use para poder ministrar a otros. 3 preguntitas muy personales. ¿Mi arte refleja el carácter de Dios? Otra, ¿busco inspiración del Espíritu Santo o solo de mis emociones? Y la última, ¿estoy dispuesto a consagrar mi creatividad para los propósitos del reino? Porque a veces solo lo vemos como un medio para lucrarnos. Y debemos ponerlo en la perspectiva correcta. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sé que de una u otra manera Dios nos habló. Dios tocó nuestro corazón, nos señaló algo que no estamos haciendo bien. Quizás necesitamos conectarnos con la verdad para desarrollar bien nuestro arte.